pues esto, los chavales, pantallas, tal, y era el tema de los adultos, que creo que, como le he hablado contigo un par de veces, no estoy seguro de si lo saco en el podcast, creo que no. El tema de los juicios simplistas en adultos, ¿no? ¿Cómo son los adultos? Los adultos siempre, bueno, dan, no sé si el resto se sentirán identificados, ¿no? Pero las personas mayores, ya sea por la razón que sea que la hagan, si la hacen un poco pues por ayudarte porque te quieren o por tema o por las cosas que les han contado, ellos siempre dan como consejos o hablan de cosas como con mucho poder y además como con el poder de la verdad absoluta. Pero al final pues te dicen, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Con familiares o con personas mayores o con jefes en el trabajo o lo que le llamamos también un poco más la old school, que ellos pues te dan mensajes, pues esto, ¿no? Como por ejemplo, un ejemplo claro pues puede ser de un donut engorda, ¿no? O mi madre, sin ir más lejos, ¿vale? Mi madre, puedo hablar de mi madre, ella lo dice con todo el cariño del mundo, pero cuando hace una Ujú. comida, pues en algún momento de la televisión dijeron que las cosas que se hacían cocidas, que no iban con aceite, pues que no engordaban. Entonces mi madre, con toda la buena fe del mundo, ¿no? Sin nada malo, pues ella ya dice a todo el mundo que la comida cocida, como está cocido, como no lleva aceite, pues no engorda. Ya está, ¿no? Este es un ejemplo con el que te pongo, pero como este hay un millón de cosas que dicen los adultos y además es muy complicado hablar con ellos y rebatírselo, porque como son adultos o como te han visto crecer o como tal, no quieren dar su brazo a torcer en ningún momento y además normalmente creo que la primera respuesta suele ser este chaval que no va a tener ni idea porque yo soy mayor, además lo he escuchado, ¿no? Hay muchas palabras de que he escuchado cuando seas padre comerás huevos o no le quites la razón al que es un adulto, hay que respetar a los adultos, cosas así, ¿no? Hay muchas de estas cosas. Entonces mi pregunta era, ¿por qué los adultos psicológicamente se comportan así? ¿No? Y cómo podemos evitar caer, si yo en algún momento, bueno, soy adulto o muy adulto, lo que sea, a mí, por ejemplo, no me gustaría para nada caer en, esto lo digo yo, tengo la razón y ya está, y no permitir que nadie me lo rebata, ¿no? Por simplemente por el hecho de ser adulto. ¿Por qué ocurre esto? Claro, es interesante. A mí, como siempre, desde una mirada filosófica y generalista, permíteme cuestionar la mayor. ¿Qué es ser adulto? ¿A qué llamamos que alguien es adulto? Porque lo que tú me estás describiendo para mí sería más bien un comportamiento muy infantil o muy adolescente, en el que yo tengo que estar ¿Vale? identificado unilateralmente con un posicionamiento concreto y ya está, ¿no? Entonces, un adulto de verdad no tiene necesidad de llevar razón ni de imponer nada a nadie, porque se supone que si tú has conquistado la edad adulta, estás bien y feliz contigo mismo. Tal vez el problema sea que ser adulto, yo creo que este punto que te voy a dar ahora para mí es esencial y tal vez sea la clave para entender qué hay de fondo en muchas patologías, problemáticas y sufrimientos actuales que tenemos casi todo el mundo y que yo veo en terapia cada día. Y es que crecer, madurar psicológicamente no es algo fácil, ni automático, ni que ocurra solo. Hay que hacer un gran Justo. esfuerzo para ello, pero hoy en día no solamente no se hace, sino que también por las propias dinámicas de redes, entre otros muchos elementos, parece que todo nos lleva hacia una continua infantilización. Porque, ¿qué sería ser adulto? Pues las características del adulto no tienen hoy en día muy buena prensa. El que es responsable de sí mismo, de sus actos y de su palabra, el que tiene capacidad de compromiso, el que tiene un punto de vista complejo, nunca siempre sobre las cosas, porque todo es increíblemente diverso, complejo, polifacético, polivalente, el que es capaz de disciplinarse a sí mismo, el que es capaz de encontrar un sentido fuerte al mundo, el que se conoce a sí mismo, ¿no? Todo esto serían para mí las cualidades del adulto. Y hoy en día más bien ocurre lo contrario, que se nos está infantilizando todo el tiempo. A mí me interesa aquí también una mirada antropológica, porque si miramos culturas arcaicas o culturas antiguas, tribales, podemos ver que hay una serie de elementos universales que están diciendo algo, como decíamos antes con la mirada sociobiológica y con lo del azúcar, una serie de elementos que están hablando sobre cómo funciona nuestra psique. Por ejemplo, los ritos de paso. Esto es universal, está en todas las culturas. ¿Qué es un rito de paso? Pues una serie de cosas que hay que hacer que no tienen un sentido, digamos, lógico y racional para pasar de un estado a otro estado. Por ejemplo, una boda, pasas del estado soltero al estado casado, o ritos funerarios, pasas del estado vivo al estado muerto. ¿Por qué hay que hacer ritos funerarios o por qué hay que hacer un ritual de boda? Desde una perspectiva biológica o material no tiene mucho sentido, pero sí que tiene un sentido psicológico, porque eso marca una línea en donde hay un antes y un después y mi identidad ha cambiado. Ya no soy el mismo que antes, no es el mismo el que estaba soltero que el que está casado o el que está vivo, por supuesto, que el que está muerto. Pues hay un rito de paso que tal vez sea el más universal, el que está presente en todas las culturas, no solo presente, sino que suele ser el centro en torno al cual orbita y se constituye todo un universo cultural que en nuestro mundo ha desaparecido por completo. ¿Cuál es ese rito? No sabría decirte. El rito de paso a la edad adulta,
que en algunas culturas es doble. Hay un rito de paso a la adolescencia y luego un rito de paso a la edad adulta, que normalmente implica asumir y confrontar las aristas duras de la realidad, que eso también es el adulto, ¿no? Pues el dolor, el sufrimiento y la muerte, yo qué sé. Los chavales tienen que pasar un tiempo solos en la selva y cazar un animal salvaje, ¿no? La cultura tiene el suyo, pero en todos hay elementos en común. Y cuando lo consiguen, pues ya están cualificados como adultos, ¿no? Lo que aprendemos aquí, no quiero decir que haya que hacer esto, Sí, 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 no, entiendo. pero sí hay una Metáfora. sabiduría aquí de fondo que explica un poco cómo estamos funcionando, y es que llegar a ser adulto no es algo que ocurra de manera automática. De hecho, yo a veces, esto lo digo casi de broma, tengo la sospecha que lo que hay detrás de la gran mayoría de patologías que veo yo en consulta es un niño que no puede, no sabe, no ha querido o no le han dejado crecer. Y entonces lo que hay que hacer es el rito de paso para colonizarme yo a mí mismo, conquistarme, conquistar mi libertad, como decía antes, y de manera, a través de la responsabilidad, etcétera, del compromiso, poseerme a mí mismo. Y de hecho es la única manera en la que podemos empezar a vivir de verdad. Hasta ese momento la vida es un prólogo o un prefacio y mucha gente se siente así, como que yo estoy viviendo una vida que no se inaugura, que no empieza de verdad, hasta que pase algo, ¿no? Pues encuentre casa, hipoteca o trabajo o la pareja ideal, lo que sea, ¿no? Algo que normalmente nunca llega o que si llega no me vale y busco otra cosa. Porque lo que estoy buscando de verdad, lo que inaugura de verdad mi vida auténtica es conquistarme a mí mismo, llegar a ser la versión adulta que estoy llamado a ser, ¿no? Todo esto Sí, o sea, sí, para que no sea como un sermón así como yo que sé, el abuelo no, Cebolleta de me encanta. lo, hay que contrarrestarlo también con lo contrario, llegar a ser adulto conservando las cualidades positivas de ser niño que no deben perderse nunca, porque sería otra manera de no ser adulto de una manera global. ¿Y cuáles son las características infantiles que nunca hay que perder? Pues la capacidad de juego, de placer, de goce, de disfrute, frescura, una cierta inocencia. Eso es algo que debemos de conservar siempre, porque somos como las muñecas rusas, nuestras que había como una dentro de otra. Somos un bebecito, somos también un niño muy pequeñito, un niño mayor, adolescente, joven adulto, y cada nueva etapa en nuestra vida va añadiendo una capa más, pero todas las capas interiores también se conservan y tienen que estar, como decía antes, más o menos armónicamente ordenadas y comunicadas entre ellas. Si de repente estoy identificado solo con el niño o solo con el adulto, estoy siendo parcial. Los árboles me dejan ver el bosque, estoy seleccionando una parte en vez de la totalidad, que eso ya sabes que para ti es el peor pecado filosófico que hay, ser parcial, ¿no? Ver solo una parte en vez de intentar tener la mirada de conjunto. La salud emocional, entonces, desde esta perspectiva sería ser a la vez todo lo que soy, adulto, joven, niño y adolescente, cuando toque, ¿no? Tener todos los potenciales de lo humano disponibles para ser lo que hay que ser cada vez y cuando toque, pero también adulto. Joder, macho, vaya rollo te he echado. Que no, me encanta, me encanta, porque esa era una de las partes y me parece como muy, o sea, como que de alguna forma de lo que te he preguntado ha sido la primera explicación de ha sido como primero de todo, ¿qué es ser un adulto? Eso. Y me gusta porque es muy clave, pero sí que es cierto que creo que, bueno, o la sensación que tengo yo, ¿no? Que esto que te comentaba es como algo más de personas, vamos a decir, adultas, bueno, personas mayores, ¿no? O personas que ya no son personas de 15 años, sino que dan mensajes, no sé si por ser buenos o por ser tal, pero no muy basados en, o sea, no suelen dar su brazo a torcer. No sé si es, además la argumentación sobre esto suele ser muy básica y muy absurda, que suele ser de, esto lo habremos escuchado todos, ¿no? Hazme caso a mí que yo he vivido muchos años, o hazme caso a mí que soy mayor que tú, o hazme caso a Eso. mí que tal. Esto lo hemos escuchado muchísimo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esto simplemente, a qué se debe? Mentalmente, psicológicamente, no sé cómo hablarlo. ¿A qué se debe? Estos Wow. son, no sé, por decirlo de alguna forma, traumas de la infancia. ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Qué lleva a una serie de personas a ser así en su etapa un poco más adulta, a escuchar menos, a Uh querer dar -huh. menos su brazo a torcer? ¿Qué lleva a Uf, una persona a ser así? no sé, pueden ser un millón de cosas y ninguna. Sí que es Bueno, cierto, la primera vez que hay... si tienes, o sea, quiero decir, ¿no? Si tenías una idea clara o eso, o a lo mejor hay que individualizar cada caso, que podría ser, era por si hubiera algo, pues generalmente, ¿no? Que nos pasa, que nos haga ser así y que digas, ostras, hay que Sí, evitar caer en esto para no ser así, sí, no lo sé, ¿eh? tal vez podríamos decir que según vamos creciendo, sobre todo a partir ya de una cierta edad madura, casi entrando en la última etapa de la vida o en la vejez, hay veces que nos vamos caricaturizando y vamos manifestando los peores tics y defectos de nuestro carácter, ¿no? Que sería el arquetipo o el estereotipo del viejo cascarrabias, ¿no? Entonces, sí, puede que haya como una tendencia con la edad a ser cada vez más esclerótico, más rígido, menos flexible, y entonces nos vayamos volviendo con el tiempo
pues un poquito más cerrados, ¿no? Esto puede que sea una tendencia natural y puede que se pueda explicar de muchas maneras, incluso a nivel biológico y cerebral, pues entonces el cerebro se puede entender como un gran ecosistema en que todo está relacionado con todo, pero según vamos creciendo, pues ese ecosistema va perdiendo diversidad, biodiversidad y complejidad, y entonces al final se va asentando pues en las cosas que más estamos haciendo, ¿no? Pues una persona joven puede aprender piano o un nuevo idioma muy rápidamente, un joven adulto también, aunque ya le cuesta más, y una persona mayor pues es mucho más difícil, ¿no? Porque ya no tenemos esa flexibilidad interior. Entonces sí, puede ser que vayamos perdiendo flexibilidad y todos nos vamos convirtiendo un poco en el abuelo cebolleta, ¿no? Yo mismo lo voy notando a veces. Me veo aquí con el podcast contigo y me dan ganas de ponerme así a dar lecciones, ¿no? Pues sí, ¿no? Cuando seas viejo comerás huevo, ¿no? Como eso, cuando seas huevo. Y es normal, ¿eh? O sea, yo quiero decir, yo pienso que en algún momento me puede pasar y lo que hago es intentar pues ponerle voluntad para que no me pase, ¿no? Pero bueno, Sí, cada también hay uno. una sabiduría en lo de cuando seas padre comerás huevo, al hilo del que hablábamos antes de la dificultad de madurar, hay también una sabiduría que es que hay que hacer la madurez apetecible para que los chavales hagan lo que hay que hacer para madurar, ¿no? Entonces tendría que haber un premio, un regalo cuando maduras, ¿no? Que sea, por ejemplo, comer huevo, ¿no? En una sociedad en la que el huevo sea muy escaso, ¿no? Pues eso a lo mejor tiene una cierta sabiduría social, ¿no? Otra cosa ya cada caso individual, ¿por qué te lo decían a ti? Porque claro, cuando me dices a mí esto, a mí me dan ganas de ponerme en modo psicólogo, clic, que no lo voy a hacer en modo terapeuta, y Sí, empezar a ver, ¿por qué esto te duele específicamente a ti, ¿no? Porque de alguna manera todas las preguntas que me has hecho desde que hemos empezado todas. a sí misma, como por Sí. qué si yo siento, vivo en un mundo en el que la gente tiene las ideas muy claras y son muy inflexibles y enseguida me están dando como lecciones muy básicas de vida y qué pasa, que es que nadie ve la complejidad de lo que hay, ¿no? Entonces me recuerdas a lo que hablábamos justo al principio de esta conversación, al que tenía este síndrome del último de la clase, ¿no? El que parece que todo el mundo se ha enterado de qué va la vida y de qué va la cosa, menos yo, que sé 10 cepellas y no sé qué pasa, ¿no? Y soy el único que está aquí perdido, cuando todos somos eso. Yo también lo soy. Yo soy, como te decía antes, el niño gordito y empollón de la primera fila repelente. Es Ese verdad, soy yo yo. muchas veces lo pienso, ¿eh? Yo muchas veces lo pienso, digo, yo a veces digo, no sé, estaré loco, porque claro, a mí, un poco para que entiendas también un poco por qué digo esto, ¿no? A mí lo que me pasaba muchas veces era pues, claro, yo no entendía las frases de las personas, o sea, no entiendo las frases muy básicas, a lo mejor es porque yo soy tonto y necesito que me las expliquen de otra forma, pero claro, a mí una de estas que yo te decía, ¿no? De una frase típica que podían decir es, no sé, yo entendía, esto algo era mucho, ¿no? Que decían mucho de, es que solamente adelgazas si haces deporte, no si comes poco. Entonces claro, yo me quedaba así quieto, da igual los años que tuviera, y yo empezaba a pensar. Y yo, claro, yo como un niño o como cualquier persona, pues absorbo información y lo primero que pienso es, si dejo de comer, aunque no me mueva en el sofá, no adelgazar igual. Era lo primero que pensaba. Digo, joder, digo, Claro. no tiene sentido. Digo, Pero entonces, también habrá el que te diga lo por contrario, el ¿no? aire, por respirar. Entonces, claro, ya no entendía esa frase. Y entonces a mí ya digo, estoy loco. Yo vengo de otro planeta. ¿Por qué me ha dicho esto? ¿Y por qué no me lo explica? ¿Me entiendes, no? Y yo creo que eso es como muy de, ¿no? Nos pasa un poco a todos. A lo mejor decimos a lo mejor frases muchas veces que no tal y sin ningún tipo de explicación. Y claro, como no las entendemos o como no nos las explican, pues esto a lo mejor hace que caigamos en que no te sientes ubicado o no terminas de entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, era un Claro. poco pues por eso que hago estas preguntas también yo de por qué las personas dicen esto y a ver si tiene algún tipo de explicación que yo pueda comprender de por qué han venido y me han dicho esto, porque no lo entiendo, ¿no? Digo, seré gilipollas, pero perdón de la palabra, ¿eh? Claro, es que todos estamos muy desubicados y todos somos un poco gilipollas, ¿eh? Porque esto Sí, yo sí. creo que nos pasa, por ejemplo, esto que tú dices, uno te dice una cosa, pero seguro que se contrarresta con otro que te dice lo contrario, ¿no? Que dice, lo importante para adelgazar es no comer, da igual lo que te mueva, ¿no? Lo importante es moverse, no importa lo que comas. Tal Yo cual. estoy muy claro cuando, bueno, yo tengo 5 peques, 5 niños, ¿no? Ujú. Y entonces cuando empiezas a tener hijos y todo el mundo empieza a darte consejos, pero consejos como súper grandilocuentes sobre cómo tienes que educar a los hijos y te dicen, unos te dicen una cosa y otros te dicen totalmente la contraria. No, lo que tienes que hacer es dejarle llorar porque si no le haces un mimado tal. No, al contrario, nunca dejes al niño llorar porque entonces va a tener un problema de autoestima cuando sea mayor. O la lactancia materna es lo más importante tal. No, la leche de fórmula que está muy buena. Bueno, entonces cada uno te da como su película Sí, y sí. entonces es que yo aquí diría como que cada uno vivimos en una película personal, porque la realidad en general, pero sobre todo la realidad emocional es interpretada. No sabemos qué es la realidad realmente y no sabemos cómo son nuestras Claro, emociones. Tenemos que poner una película muy sencillita para entenderlo todo y normalmente estamos tan metidos en nuestra realidad virtual, en nuestra escafandra, que no vemos al otro. Y entonces ese que te da ese consejito, pues no te está viendo, yo creo. Simplemente está hablando desde sí mismo, sin más, de manera un poco claro. narcisista. Pero por eso es a donde voy yo, ¿no? Que muchas veces esos consejos,
Yo tengo la sensación de que suelen ser o consejos o tal, yo con perdón, no me meto con la gente, yo cuando hablo de la gente digo, pues bueno, casos que yo me he ido encontrando por ahí, ¿no? Entonces yo estoy en una edad en la que la gente empieza a ser padres también y yo no tengo hijos, ¿vale? No tengo hijos, los dejo, no, cada uno que tenga hijos, los que quiera, yo ahora mismo de momento no los tengo. Pero yo sí que escucho a muchos padres, ¿no? Que pues esto también, ¿no? Como tú dices, que dicen cosas que yo, o sea, es como que si no le diesen importancia a la vida, como por decirlo de alguna forma, viene alguien y les dice, pues esto, ¿no? Esto que acabas de decir tú, les da un consejo. Yo he conocido madres y padres porque vienen y me dicen, no, es que a mí me han dicho que la leche, no sé qué, es mala. Y entonces eso, como ser humano, no lo cuestionan, da igual, se lo han creído y entonces eso va a misa y lo hacen siempre. Y digo yo, claro, tan complicado es, no sé, mirar en internet. O, bueno, si no es internet, que veo que hay mucha gente con rechazo al internet, pues no sé, tú puedes ir a la biblioteca y lo miras en un libro. Ya que no te, porque también hay mucho rechazo, ¿no? En internet, digo, pues vas y lo miras en un libro. Pero no, es como que a alguien que genera confianza se lo ha dicho a esa persona no tal. Entonces, ¿esto nos sucede por algo? ¿O lo de que te haces padre y das consejos a los demás por cosas que tú crees y todo eso? Igual son preguntas muy complejas, bueno, no sé si muy complejas, ¿no? O No, casos muy específicos, pero yo son porque cosas la que muchas mayoría, veces me las planteo porque escucho a los padres y claro, yo lo primero que hago cuando escucho alguna, para mí, o una tontería de estas, digo, voy a mirar en el móvil un momento. Digo, pues claro, el otro día me dijeron, no sé, que los perros no pueden comer patata. Y yo dije, qué raro, ¿no? Porque muchas veces he mirado lo de mi gata o tal, 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 y veo que tiene patata. Entonces pone que hay una cosa que tiene la patata que no lo pueden comer en muchísima cantidad. Pero claro, eso se lo han contado a esa persona me lo dice a mí con toda la confianza del mundo sin haberlo mirado. Digo, ¿tanto te costaba mirarlo antes de decírmelo? ya, Entonces caemos mucho en esas cosas sencillas, ¿no? Entonces, esto viene porque simplemente no nos replanteamos las cosas, por nuestra forma de ser, porque, ¿por qué? yo Yo, creo que tienes muchas expectativas, ¿no? Cuando hablas así de la gente, ¿no? Tienes una expectativa muy alta de que todo el mundo va a tener un gran sentido crítico, pero eso es algo que hay que desarrollar y la mayoría funcionan más bien como por atajos cognitivos o heurísticos, en que lo que queremos son respuestas fáciles y rápidas que nos tranquilicen un poco y preferimos la seguridad a la verdad. Entonces, para estar una vez más cómodo con mi propia y pequeña identidad y metido en mi película, porque la verdad tiene un punto un poco aterrador, también tiene un punto lleno de belleza y de espiritualidad, pero si viviéramos de verdad, plenamente presentes, claro, y desde un sentido crítico elaborado, todo sería mucho más interesante, pero preferimos el modo automático, ¿no? Por lo que sea, por mil motivos y ninguno, la gran mayoría de la gente vive en modo zombie o en modo ujú, como un poco mecánico y entonces no están de verdad presentes elaborando lo que está ocurriendo en sus vidas, sino que lo que hacen es reaccionar casi como estímulo-respuesta de forma automática. Entonces ese tiene ya, la persona que te dice esto tiene pues 4 o 5 consejitos, consejas de viejas o frases o refranes, adagios, y simplemente te lo suelta porque es lo que toca en ese momento sin mayor reflexión. Y de hecho, de alguna manera, ni te está viendo, ni está del todo presente, ni está del todo despierto. Porque para estar, aquí ya me voy a poner, vamos, no, no, filosófico y espiritual, para estar de pero, verdad despierto, para estar de verdad aquí presente en lo que está pasando, para saber de lo que de verdad se va la cosa y no ser el último de la clase, pues tenemos que asumir que no tenemos ni idea de nada, que estamos aquí improvisando, que no sabemos qué somos, que no sabemos qué es el universo ni la realidad ni remotamente, que nos vamos a morir, que puede ser ahora mismo, que todo va muy en serio, que solo tenemos una vida, que la gran mayoría de las cosas que hacemos, pensamos y decimos parten de heridas, de carencias, de mecanismos de defensa muy automatizados y eso, vivir ahí de verdad. O sea, si uno se para de verdad y mira eso, que somos totalmente precarios, que nos han podido comer el tarro con mil ideas, de mil maneras, y no nos hemos dado cuenta, estamos llenos de psicovirus, ¿no? De ideas que creemos que son propias, pero que nos han inoculado desde fuera de mil maneras, no sabemos muy bien qué queremos de la vida ni a dónde vamos, e incluso es que de verdad lo sabemos, siempre es muy en precario. Es que asumir eso de verdad es la hostia, casi nadie es capaz de hacer eso, o estamos en proceso, digamos, pues ¿no? En estamos en proceso. proceso, ¿no? O sea, Y además, entonces la gran mayoría de la gente reacciona de una manera pues muy mecánica y muy automática. Yo aquí soy un poco elitista, aunque sea feo decirlo. Es como hay una rama de la psicología que me gusta mucho, la psicología transpersonal, que lo que intenta es hacer un estudio científico. Hay cosas transpersonales que son auténticas chorradas, pero hay partes que sí que tienen para mí un fundamento epistemológico y filosófico fuerte, un intento de hacer un estudio científico de la espiritualidad. Y uno de los grandes acuerdos que hay para la mayoría de los psicólogos transpersonales
hay diferentes niveles de conciencia, que no todo el mundo está actuando desde el mismo nivel. Entonces, la gran mayoría de nosotros, y también los que están en un nivel muy elevado, la mayor parte del tiempo actuamos en un nivel mecánico y muy automático, en el que simplemente reaccionamos a lo que pasa casi de una manera como Automática, sí, sí. Si en vez de ser automática, reflexivos, somos como muy reactivos. y luego hay como niveles cada vez más sutiles de presencia, de despertar o de conciencia, que hacen que estemos más presentes y más despiertos, viendo al otro de verdad, viéndome a mí mismo de verdad, porque para eso tengo que quitarme todos los velos y prejuicios, tengo que quitarme la cortina del yo idea, de lo que yo creo que soy. Si yo creo que soy Rafa Millán, el psicólogo, dando aquí una charlita, un podcast, no sé qué tal, pues lo voy a filtrar todo desde ahí y va a ser algo muy estrecho y muy pequeño. Lo que tengo que intentar, que no lo consigo ni nunca, ¿no? Lo que tengo que intentar es quitar un poco ese filtro y ese velo para estar aquí de verdad presente en la experiencia humana increíble, desconocida y misteriosísima de estar aquí con otro ser humano que yo no sé qué es ni quién es, ni yo mismo sé quién soy. Claro, estar ahí, sostener eso de verdad es muy difícil. La mayoría de la gente está en un nivel de conciencia muy bajo, entonces no le puedes pedir peras al olmo o dar, como dicen esto, Pero pues, políticamente incorrecto. Tienes que entender que la mayoría de la gente actúa ahí casi todo el tiempo, ¿no?